Y dale un fuerte aplauso al Señor porque Él ha sido bueno y sigue siendo bueno con nosotros. Toda la gloria es para ti, Señor. Toda esta alabanza te lo entregamos a ti. Gracias por tu bondad, papá. En el nombre de Jesús. Amén. Puedes tomar tu asiento y queremos conocernos. Sabemos que somos muchos, pero queremos saber si hay alguien que nos visita por primera vez, segunda vez y tercera vez y se quiere dar a conocer. Y queremos preguntarle de este sector del lado de la pared, ¿vino por primera vez y quiere levantar su mano? Si hay alguien. Dios te bendiga, bienvenida. Un fuerte aplauso, iglesia. En este sector, ¿hay alguien que vino por primera vez? Dios te bendiga, bienvenida, familia, bienvenida. Acá en este sector, ¿hay alguien que vino? Dios te bendiga, varón. Dios te bendiga. Bienvenido. Dios te bendiga. Bienvenido. Bienvenidos. Y en este sector, ¿alguien vino por primera vez y quiere levantar su mano ahí? ¿Hay alguien? Dios te bendiga. Bienvenido, varón. Acá, este sector que vino por primera vez. Todos de la casa, bienvenido. Este sector, Dios te bendiga. Bienvenida. Un fuerte aplauso, iglesia. Y ahora nos vamos a poner de pie y vamos a saludarnos y vamos a recibir los 12 abrazos que nos recibimos. Para sobrevivir hoy. Así que ponete de pie, vamos a darnos la bienvenida y decirle cuando le abrazás, Dios es bueno. Amén. Y ahora queremos invitarles a aquellos que quieran darle la gloria y exaltarle el nombre del Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que hizo el Señor? ¿Sí? Si pueden estar pasando los testimonios. Buenas tardes, iglesia. En esta tarde quiero contar como testimonio algo glorioso que Dios hizo. Yo trabajaba en un jardín maternal y en febrero pasé por una cirugía y tuve certificado médico. El mes de febrero me pagaron el sueldo. Cuando fui a presentar, renovar mi certificado médico, me dijo la directora del jardín que no sabía si me iba a poder abonar el sueldo de marzo nuevamente. Entonces, como estaba en una situación en negro. Entonces salí de ese lugar bajoneada y le dije a Dios que Él se encargara. No pasó 15 minutos y me llaman de un instituto que ya tenían mi currículum y me dicen que necesitaban hacerme una entrevista de trabajo. Fui a ese lugar, empecé a trabajar el día miércoles porque en ese lugar comenzó el día miércoles las clases. Y quiero darle toda la gloria a Dios porque Dios se encargó de todo. Es un lugar donde estoy en blanco, me hicieron todos los papeles, un sueldo donde yo le dije a Dios el primero de febrero cuando diezmé, le dije a Dios, es el último sueldo, Señor, que yo te doy esta cantidad porque yo sé que a partir del otro mes tú vas a multiplicar. Y yo sé que Dios así lo hizo. Y un testimonio más es que en mi devocional, cuando fui a la entrevista ese día, le dije a Dios, era para trabajar a la tarde. Y yo le dije a Dios, yo sé, Dios, que vos me estás dando más de lo que yo te pido, pero te quiero pedir algo más. Los horarios por ahí con la familia se complicaban si trabajaba a la tarde y le dije, yo quiero trabajar a la mañana. Y fui a la entrevista y me dice la directora, cuando me hice la entrevista, me dice, mira, Mónica, te quiero consultar si no tenés inconveniente en trabajar a la mañana, porque se complicó con otra chica y vamos a hacer el cambio. Sí, no hay ningún problema. Y así que toda la gloria para Dios porque Dios se ocupó en cada detalle. Gloria a Dios. Adelante, familia. ¿Cómo están? Bien. Bueno, voy a tratar de no llorar. Ella es Elena. Sé que la mayoría de la iglesia estuvo orando por nosotros y acá está. Después de 98 días internados, el lunes nos dieron el alta. Fue un proceso largo, desde antes que ella nació.
nos enteramos que ella tenía una obstrucción intestinal. En el proceso, tratando los médicos de solucionar eso, le detectaron fibrosis quística. A nosotros como papá, eso nos tumbó. Realmente le decíamos, Señor, hace algo. Vos hacé lo que tengas que hacer con la vida de nuestra hija. Ella está en tu regazo. Bueno, y así fue, pasaban los días, y nosotros seguíamos creyendo que Dios está obrando y que Él está al control. Y por algún motivo nos derivaron al hospital pediátrico. No pudieron solucionar el tema de ella en el sanatorio Caminos. Y en pediatría, en 2 semanas, a ella la operaron, ella hizo caca y hoy ella ya está con nosotros subiendo de peso. Y la fibrosis quística es una patología, existe, pero ella no tiene ningún síntoma respiratorio y eso solamente Dios lo hace, porque la fibrosis quística, si ustedes buscan, tenemos que estar a 2 metros de alguien con fibrosis quística, porque tiene muchos problemas pulmonares. Elena, en el nombre de Jesús, no va a tener ni tiene ningún problema respiratorio. Así que toda la gloria es para Dios. Amado Padre Celestial, queremos darte gracias en esta tarde como iglesia. Gracias porque tú eres bueno, tú eres fiel y queremos pedirte en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo esté obrando en cada uno de nosotros, en nuestros corazones. Y te pedimos en el nombre de Jesús que tú aquietes ahora a todos los niños, a todos los padres, y que tu Espíritu Santo, Señor, se pose y que se pasee con total libertad en medio de nosotros, y que tu palabra sea dirigido, papá, y que dé el fruto al 101%. Ahora nos corremos hacia un lado con Roxana para que tu Espíritu Santo hable a través de nosotros y que toda palabra que salga de tu boca, papá, sea dirigido con poder y con autoridad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hola. Bien, gracias chicos. Y el domingo pasado estuvimos aprendiendo de los viajes de Pablo y en esa prédica nos enseñaron sobre quién era Pablo, los viajes que él hizo, pero también dijeron, esta historia continuará, ¿no? ¿Quiénes fueron a célula esta semana? La semana pasada, a ver, aprendimos de Pablo. ¿Cuántos fueron a célula? A ver. Ay, me asusté, porque si no vamos a tener que empezar todo de vuelta. Bien, esta historia continuará, decía la historia, ¿por qué? Porque terminamos en el tercer viaje del apóstol Pablo. Y entendimos a través de la palabra que escuchamos el fin de semana pasado, de que todos somos llamados a ser misioneros. ¿Amén? Todos somos llamados a ser misioneros. Como Pablo, él evangelizaba, consolidaba, levantaba nuevos líderes, dando así inicio a una nueva iglesia. Y si pensamos, todo lo que estamos en este lugar, lo hacemos. Y justamente el jueves hablábamos en la Escuela de Vida que nosotros, en el Centro Familiar Amigos de Jesús, tenemos un llamado a ganar almas para Cristo. ¿Amén? A consolidar esas almas, a formar líderes y a enviarlos para así crecer y formar una nueva célula. Somos misioneros, ¿amén? ¿Es así o no es así? ¿Qué piensan? Es así. Entonces, realmente entender que lo que Pablo hacía era, a través de esos viajes, evangelizar. Luego volví a viajar para consolidar, para saber cómo estaban esas almas que había ganado, ¿sí? Cómo estaba el lugar, la iglesia, cómo estaban los líderes. Y también estudiamos a través de los viajes de Pablo. Antes de eso, le contaba ayer que nosotros todavía éramos nuevos en la iglesia y fuimos a una prédica donde estaba un pastor misionero. Estaba en el campo de Santa Inés con los jóvenes y
este pastor hace un llamado a ser misionero. Entonces, en ese momento, mi esposo siente el llamado de pasar al frente. Y él me agarraba de la mano y yo, no. Y yo me quedaba en la silla y él me decía, vamos. Y en un momento le dije, no, yo no siento el llamado. Y él pasa al frente y fue toda una administración. El pastor ora por él y en un momento le dice, aunque tu familia no te entienda, el llamado es de parte de Dios. Y yo, ay Señor, ¿por qué soy tan rebelde? Pero con el tiempo, contándole, me acuerdo en esa época al pastor, el pastor decía, ¿y ya tenés célula? Y no, estábamos empezando ahí. ¿Ganaste a alguien en tu barrio? Y no. Entonces, ¿por qué a veces nosotros pensamos que cuando dice misionar tenemos que irnos lejos? Tenemos que viajar. Pensamos primeramente en eso. Y entendimos acá en la iglesia que para realmente echar raíces, para poder entender, tenemos que misionar, tenemos que abrir células. Porque es realmente llevar el arca de la presencia de Dios en los barrios, en las casas. Y estudiando la historia de la iglesia primitiva, ellos comenzaron así, comenzaron en las casas. Entonces, también nos quedamos ahí en ese tercer viaje de Pablo. Y dice que ya en su tercer viaje misionero en Éfeso, empieza una nueva fase de su trabajo y empieza un nuevo plan de acción. Pablo estaba preocupado específicamente por Éfeso y estaba preocupado porque si bien muchos se convertían, él no sabía cómo ellos se estaban moviendo en lo espiritual, ellos casi no conocían de Dios. Entonces sintió tanta carga que comienza así a enviar cartas. Y hoy nosotros queremos hablar entonces un poco de las cartas. Y decíamos ayer, no sé si alguien recibe cartas por correo hoy en día. ¿Hay alguien que recibe esas cartas en el buzón? Desaparecieron las cartas. Boleta nomás. Boletas de factura, de propaganda, pero nadie recibe una carta. Internet, 50 gigas. ¿Será que por eso fuimos tan bombardeados de cariño? Me acuerdo cuando nos mandaron esas cajas con las cartas que nos sentamos a leer, ¿no es cierto? Porque ya no hay más, no existen esas cartas. Y ahora, por ejemplo, usamos Twitter, WhatsApp, Gmail, ¿no? Instagram. Yo no sé, y yo pensaba, ¿será que si Pablo era de esta época usaría todas esas redes para evangelizar? Sí, usaría. Pero en buena manera, ¿sí? Usaría para evangelizar. Como dicen, mostrame tu Facebook, tu Instagram y te diré quién eres. Chaque. Por eso le pusimos cartas verdaderas. ¿Por qué? Porque estas cartas, las de Pablo, son las que nos ayudan como seguidores de Jesús a aprender a vivir de una manera que reflejen los valores de Dios. Cuando Pablo viajaba a través de toda Asia, el sur de Europa y el Medio Oriente, les escribía cartas a los nuevos creyentes que dejaba atrás. Muchos de esos creyentes, en especial los gentiles, no tenían idea de Dios y cómo Él quería que ellos vivieran. Por eso Pablo utiliza un nuevo método de evangelización. Es así que comienza a usar las cartas. Las epístolas de Pablo forman casi la mitad de los escritos del Nuevo Testamento. Y sin ellas, la mayor parte de la teología bíblica cristiana habría quedado sin conocer. Tremendo entonces lo que fueron las cartas que escribió el apóstol Pablo. Y él escribió 13 cartas. Tenemos Romanos, tenemos Primera y Segunda de Corintios, tenemos Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Primera y Segunda de Timoteo, Tito y Filemón. ¿Sí? Yo les contaba ayer de que hay un instituto acá católico que se da teología. Entonces tenés la materia
y el profesor nos enseñaba las cartas de Pablo con un cantito, pero nunca nos introducimos a entender las cartas de Pablo, nunca tuvimos noción de la importancia que ellas tienen para nuestras vidas. Realmente en las cartas de Pablo encontramos todo lo que necesitamos como hijos de Dios para seguir creciendo en la fe, ¿sí? Que cante, que No. cante. Ven, y Susi anoche me decía, canta, no es simplemente como una fórmula para acordarte de todas las cartas. Entonces él nos decía, ro, co, galé, fi, co, te, Filemón. Y ya te aprendías las 13 cartas de Pablo, imagínate. Contentos nosotros aprendimos las 13 cartas de Pablo con un cantito y fuimos tan ministrados en este tiempo estudiando con las cartas de Pablo, que qué tremendo cuando se revela el Espíritu Santo hacia nuestras vidas. Y así que las 13 cartas del apóstol Pablo, Romano, presenta en forma sistemática la esencia de su interpretación del Evangelio, ¿sí? Primera y segunda de Corintios son cartas más pastorales que doctrinales, y la segunda de Corintios son cartas severas. Gálatas, Pablo hace frente a un adversario concreto, judaizante. El punto clave de la epístola es la justificación por la fe sin las obras de la ley. Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón son las epístolas de la cautividad o de la prisión. Cada una se originó en una situación local diferente. La verdad que se destaca en cada una de ellas es la grandeza de Cristo. Primera de Timoteo señala que la buena noticia es para todo el mundo. Pablo le recomienda a Timoteo que se ore a Dios por todo el mundo, por los gobernantes, para que podamos vivir en paz, tranquilos, obedeciendo a Dios y llevándonos bien unos a otros. Y por último está Tito, la última carta. Segunda de Timoteo dice, el autor le hace notar a Timoteo que mucha gente se volverá egoísta y desobediente. Aparece también en esa carta un breve himno o pequeña confesión de fe que recalca la fidelidad de Cristo. Y por último, la última carta de Tito, Pablo escribió que la esperanza de la vida eterna la prometió Dios desde antes del principio de los tiempos en la vida preterrenal. Y empezamos con Romanos, ¿sí? Si estás llevando apunte, Romanos, la carta más larga y de más peso de Pablo, presenta en forma sistemática la esencia de su interpretación del Evangelio. En la carta nos muestra el pecado humano, que es universal. Si ustedes empiezan a leer Romanos, ahí va a ver que las personas se acostaban hombre con hombre, mujer, con animales, con toda clase de depravación. Entonces, él habla sobre el pecado. También habla que ningún esfuerzo humano puede salvarse por sí mismo, ¿sí? También habla de que el Evangelio, comienza con la carta, el Evangelio es poder de Dios. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y me acordaba de este pasaje y hoy reflexionando nuevamente en los apuntes y leyendo nuevamente, Dios me empezó a ministrar porque yo le decía al Señor, gracias, porque si vos no llegabas a mi vida, yo no sé lo que sería hoy mi vida. Y me ponía a pensar qué es lo que sería mi matrimonio, mis hijos. Iba a ser un desastre mi vida, separado, sin nada, sin objetivos, sin metas, sin propósito. Y le empecé a dar gracias a Dios porque realmente Él me rescató y puedo decir que no me avergüenzo del Evangelio. Puedo decir realmente que Dios me llamó por un propósito para que pueda llegar a otras personas porque Él es bueno. También habla en Romanos, también habla que la verdadera justicia llega por la fe, como está demostrado en Romanos 4, 1 al 25, y ustedes pueden leer en ese pasaje que ahí habla la fe de Abraham. Impresionante la fe que tuvo y que hoy nosotros le podemos llamar a él Padre de multitudes, porque le podemos decir Padre porque él tuvo una fe que Dios le llamó
a ser padres de multitud. También podemos destacar Romanos 6:23, nos presenta el acto de salvación de Dios por medio de la fe, y que es por medio ¿de quién? De Jesús. Sí, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. O sea que Él es el camino, la verdad y la vida. No es por mí, hay dos alternativas, está el camino del infierno y el cielo, pero la decisión la tomo yo. Amén, iglesia. Y también podemos ver que nos habla Pablo de la importancia de vivir una vida en Cristo Jesús, de tener una vida nueva en Cristo Jesús. Amén, iglesia. Bien, y la primera carta de Corintios, en realidad dice que fue la primera carta, y Romanos la encontramos en la Biblia como primera porque por la importancia, como contaba, y el peso y el poder que tenía esa carta. Por eso en la Biblia nosotros la encontramos primero a Romanos. Pero esta carta de Corintios, durante su permanencia en Éfeso, a Pablo le preocupa la iglesia de Corinto a causa de sus cuestiones doctrinales y morales. Y esta primera carta se la dirigió y dice que se ha perdido. Entonces, a raíz de que los corintios volvían a Pablo con muchas preguntas, Pablo se decide a escribir nuevamente una carta, y esta es nuestra carta primera de Corintios. Las cartas muestran las clases de problemas que surgían en una iglesia que rozaba íntimamente con la sociedad pagana. Las cartas son más pastorales que doctrinales y por lo tanto iluminan el problema de hacer que la fe cristiana sea realmente en una situación donde había mucha gente, gentiles, donde ellos todavía no conocían y para ellos era algo nuevo. Entonces, Primera de Corintios es realmente importante para una interpretación de la vida de la iglesia primitiva, de la iglesia que recién se estaba formando. En ella Pablo da gracias a Dios por los dones que Cristo le ha enriquecido, pero también deplora las facciones en que se ha dividido la iglesia. Pablo contestaba preguntas que surgían por primera vez en una iglesia gentil, entusiasmada pero indisciplinada. Ellos necesitaban crecer en la fe, necesitaban saber qué cosas estaban haciendo bien y qué cosas estaban haciendo mal. Dice que habían divisiones, problemas matrimoniales, infidelidades, inmoralidades. Dice que Corintio era realmente una ciudad muy pecaminosa, ¿sí? Usaban inclusive un término corintear, porque iban a ese lugar para cometer pecados y muchas otras inmoralidades. Algunos, también en 1 Corintios encontramos la celebración de la Cena del Señor, ¿sí? Su explicación. También encontramos un himno sobre el amor cristiano, ¿sí? Y también encontramos un tratado sobre la fe en torno a la resurrección, ya que habían muchos que comenzaban a dudar de la resurrección de Jesús. Entonces Pablo se ve también obligado a enviar esta carta explicando a la iglesia, ¿sí? Y que no se vuelvan atrás, que no se vuelvan atrás. En el himno sobre el amor cristiano él habla que de nada sirve hablar muchas lenguas, de nada sirve si muchos idiomas, si no tengo amor de nada sirve, ¿sí? Esa famosa carta que todos conocemos. Segunda de Corintios, podemos ver también, como decía Roxana, en primera también lo mismo, inmoralidad sexual, había litigio que se toleraban entre los miembros, inmoralidad en los cultos públicos y problemas en los matrimonios. Parece Acá que no estamos pasa. hablando, acá no, en esta iglesia no pasa. Tremendo, como podemos ver. Y Dios, en cada aspecto de su ser, está lleno de consolación, de fuerza, esperanza. Él nos da todo esto para que nosotros, el problema que estemos pasando, podamos consolar a otras personas. Porque nosotros salimos y Dios nos rescató con problemas, con situaciones, y Dios nos restauró, siendo que ya estábamos
a punto de separarnos, de divorciarnos. Ya teníamos la carta ahí entre los dos. Venimos a Posada, dijimos, bueno, llegamos a Posada, vos haces tu vida, yo mi vida, con 3 hijos. Pero Dios tenía otro plan para nosotros. Y hoy podemos decir que lo que nosotros pasamos, podemos ayudar a otros matrimonios que están pasando por situaciones, que están pasando por problemas. Así que la situación que vos pasaste, la situación que vos atravesaste, Dios lo puede usar para beneficio de otras personas. No te quedes con que, yo no sé nada, a mí nadie me dijo nada, yo no sé nada. No, mentira de Satanás, hermano. Porque Dios quiere usar tu vida para un propósito, para una causa, porque hay personas que están siendo muy mal, Satanás le está zarandeando, y vos tenés la dosis, vos tenés la solución. ¿Y quién es la solución? Cristo Jesús. Amén, iglesia. Entonces Dios quiere usar. Más a Dios gracia. Gracia, de gracia recibimos, gracias damos. De gracia damos. Familia, hay muchas familias que están siendo estropeadas, están siendo divorciadas, están siendo jóvenes que están siendo maltratados por el diablo, el cual nos lleva siempre en un triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros manifestamos en todo lugar el olor fragante de su conocimiento. Amén, iglesia. Dios te dio conocimiento, Dios te dio sabiduría para que vos la puedas usar para el beneficio para otras personas. Así que no digas yo no sé, yo no sabía nada, porque ¿saben qué? El día de mañana vamos a rendir cuenta con lo que Dios nos dio a cada uno de nosotros. Bien, ahora viene la carta de Gálatas. Dice el punto clave de la epístola es la justificación por la fe sin las obras de la ley, con la subsiguiente libertad del Espíritu Santo, con la cual Cristo nos ha hecho libres y ha de usarse en servicio de nuestro prójimo y en obediencia al Señor. En esta epístola Pablo hace frente a unos adversarios concretos, los judaizantes, quienes habían conseguido embaucar a los gálatas, hasta el punto de ponerlos en peligro de retroceder desde el régimen de la gracia al régimen de la ley. ¿Quiénes eran los judaizantes? Eran judíos convertidos al Evangelio, que creían en Jesús, que Él era el Mesías, pero pensaban que la única vía de salvación era llegar a Cristo a través del judaísmo, haciéndose prosélitos de Israel y por medio de la circuncisión. El peligro era muy grave, puesto que si para salvarse era necesario el cumplimiento de la ley, la cruz de Cristo había perdido su eficacia y el Evangelio dejaba de ser lo que era las buenas noticias. Como aprendíamos también el domingo pasado y nos explicaban, ya no hace falta la circuncisión, ya no hace falta esas prácticas, pero justo decíamos ayer, la palabra de Dios es para hoy, fue ayer y es para futuro. Hoy también tenemos que tener cuidado con todas estas cosas y estas enseñanzas. Y muchas veces por falta de conocimiento, muchos caemos en buscar más, ¿sí? Y no está mal querer saber el hebreo, no está mal querer conocer más las raíces, pero hay que tener cuidado, no volver a caer en esas prácticas, porque la gracia de la muerte de Jesús es suficiente. Su muerte en la cruz es suficiente. No tenemos que hacer nada más que creer en Jesús. Todo lo demás es volvernos hacia atrás. Y ese era el peligro que estaba teniendo la iglesia de Gálatas en ese momento. Por eso Pablo se ve obligado a enviar esta carta y a explicarles nuevamente que todos los que habían recibido a Jesús, que habían creído que Él era el Mesías, ya era suficiente. Amén. Amén. Efesios es una epístola que para todo el mundo, para el judío y el gentil, para la esposa, para el esposo, para el padre, para el hijo, para el amo, para el siervo. Era la voluntad y el pensar de Dios en los días de Pablo. Es la voz de inspiración en nuestros días. Es una epístola de petición y aplicación universal.
En Éfeso era una de las ciudades más importantes del Imperio Romano. Pablo llegó a esa ciudad por lo menos en 2 ocasiones y la segunda vez se queda por lo menos 2 años enseñando y llevando la palabra en esa ciudad. Esa ciudad eran muy fieles y habían sufrido mucho por seguir a Cristo en la vida cristiana. Ellos sufrieron mucho, pero Pablo considera necesario aclararles algunas enseñanzas. En la primera parte de la carta contiene enseñanzas importantes y fundamentales de la vida cristiana. Si me pueden pasar Efesios 1, 16 al 23, por favor. Y ahí podemos ver que Pablo recalca allí el gran poder de Dios que manifestó en la resurrección de Jesús, a quien ha puesto por encima de todos lo que existe, y también hace ver a los efesios que por su fe en Cristo, ¿sí?, no es mérito por sí solo, sino que es en Cristo Jesús, que es nuestro Señor y Salvador, que no es por nosotros, no es porque yo, mi fuerza, mis logros, yo prediqué, yo hice esto, no, sino que le explica de que el esfuerzo mayor que hizo ya fue Jesús, como decía Roxana, que ya no hay más nada para hacer, simplemente creer en Jesucristo, sino que Dios se la regaló. Amén, iglesia. La segunda parte contiene enseñanzas prácticas. Allí Pablo compara la relación entre el esposo y la esposa, ¿sí?, con la relación que existe con Cristo y su iglesia, a la cual amó y dio su vida por salvarnos a cada uno de nosotros. Pablo también da unas instrucciones para las relaciones entre los padres e hijos y también la relación entre los dueños con los esclavos. La carta termina con una excelente comparación entre la armadura de un soldado y los recursos del cristiano. Está en Efesios 6, 14 al 17. Manténganse alerta, que la verdad y la justicia de Dios las vistan y protejan como una armadura. Compartan la buena noticia de la paz. Estén siempre listos a anunciarla. Que su confianza en Dios sea como un escudo que apague las flechas encendidas que arroja el diablo. Que la salvación las proteja como un casco y que la defienda la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu Santo. Y finaliza saludándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tremendo. Aquí podemos ver que nosotros tenemos lucha, tenemos dificultades, que el diablo está siempre como león rugiente a ver a quién molestarle o a quién devorarlo o a quién apartarlo, ¿sí? Muchas veces, y podemos ver acá que nos dice que nos cubramos, nos vistamos con la armadura que es la palabra de Dios. Que si nosotros nos vestimos de la armadura de la palabra, vamos a tener victoria en cualquier situación que estemos atravesando en nuestras vidas. Amén, iglesia. Amén. Seguimos con la carta de Filipenses y aclarar nuevamente que tanto Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón son cartas de la cautividad, cartas de la prisión, vamos a encontrar, porque Pablo en ese momento se encontraba preso. Y fíjense lo que él le escribe a los filipenses. Filipos era una importante ciudad del Imperio Romano. El apóstol Pablo llegó allí en su segundo viaje misionero y funda una iglesia que merecía ser alabada por su generosidad. Pablo mismo reconoce haber recibido ofrendas de ellos y por eso les da las gracias. En el momento de escribir esta carta, Pablo se hallaba preso. Y a pesar de estar tan triste por la situación, Pablo mantuvo firme su fe en Jesucristo y no dejó de estar alegre. Al contrario, en su carta invita a los cristianos de Filipos a vivir con alegría su vida cristiana. La carta está llena de expresiones afectivas, como por ejemplo, Pablo le dice a los filipenses que los quiere mucho, que los extraña y que esperaba volver a verlos.
También los anima a mantenerse felices al Señor Jesucristo y en vivir en armonía y amándose los unos a los otros. Acá leemos que dice que quizás uno de los principios más importantes que Pablo enseñó a los filipenses es que orar a Dios y confiar en Él brinda la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento humano. Estudiar los mensajes de aliento de Pablo en una epístola nos puede ayudar en los esfuerzos por perseverar fielmente hasta el fin. Y tremendo porque estas cartas fueron escritas desde la cárcel, un lugar oscuro, un lugar terrible. Y yo decía, yo nunca fui presa y anoche me entero que Hugo sí estuvo en una cárcel. Yo le dije, yo no sabía que... Bueno, ahí explicó que él estuvo en una cárcel, pero él estuvo cuidando a los presos, ¿sí? No es que estuvo en una cárcel. Claro, yo le decía anoche que tuve 4 años compartiendo con 14 detenidos y fueron los 14 discípulos más fieles que tuve, nunca faltaban, siempre llegaban a horario, siempre me esperaban puntualmente, bañadito, perfumadito, así que estuve trabajando ahí en Oberá, en el Escuadrón Nuevo Oberá de Gendarmería, y ¿saben qué? Los 14 fueron liberados en el transcurso de 3 años y medio más o menos, antes que yo cumpla los 4 años de estar sirviendo ahí. Y ¿saben qué es lo más loco de todo que le contaba ayer? Que la esposa de uno de los detenidos me llamó y me decía, gracias Hugo, porque yo no sé lo que vos hiciste con mi esposo, pero ¿sabe qué? Él ahora se quiere casar, él se quiere bautizar, él llega primero a la iglesia, él se va último a la iglesia. Y yo quiero darle toda la gloria a Dios porque uno no es que hace, uno pone el servicio, los dones y los talentos, pero ¿saben qué? Cuando ustedes escuchan, porque no pasó de un día para el otro, fueron varios años y el trayecto que duró habrá sido varios años. Y cuando recibí ese llamado, a mí me trajo una alegría en el corazón, porque de 14, uno que te llame, bueno, gloria a Dios, ¿entienden? O sea que hay esperanza todavía. Así que no esperen llegar a esa situación de estar en la cárcel para darle gracias a Dios. Vos estás libre. Pero hay muchas personas, como yo le decía, tenía compañeros que estaban más prisioneros que los mismos presos, porque ellos le malditeaban, ellos le apagaban la luz, ellos le apagaban el cable, ellos le apagaban el calefón cuando hacía frío. Y yo le decía a mi compañero, ¿por qué hacen eso? Si ellos están pagando su condena dentro de la cárcel, ¿por qué le hacen eso? Porque a veces ellos piensan porque están afuera y a veces ellos están más presos que los mismos presos y ellos se sentían libres. Y me decían, Hugo, tranquilo, nosotros estamos felices, igual, contentos. Y eso es lo que se trata. Y ahí vos te das cuenta de que la felicidad no se pasa por la plata, por lo que vos tengas o por muchas cosas, sino que se trata de porque vos le tengas a Cristo en el corazón y digas, wow, realmente yo soy feliz, soy rico porque le tengo a Cristo en mi corazón. Amén. Y realmente ministraba esta historia de Pablo, ¿no? Porque en la condición en que él estaba, él enviaba cartas de felicidad, de alégrense, gócense, estén bien, estén alegres. Realmente podemos ver en Pablo el carácter de Cristo, porque él no lo hacía, no era un hipócrita. No era un hipócrita, realmente el carácter de Cristo estaba en él y realmente el Espíritu Santo lo usaba en ese momento para escribir esas cartas y para que los que leyeran esas cartas se sientan realmente llenos del Espíritu Santo. Amén. Colosenses dice que Cristo es el creador de todas las cosas visibles e invisibles. Él es quien sustenta la creación, la plenitud de Dios habitó en él. Y a través de su muerte Dios reconcilió consigo todas las cosas. El mensaje de Colosenses afirma el término perfecto del creyente en Cristo. Así que estamos camino hacia la perfección. No somos perfectos, somos una iglesia imperfecta en donde vamos caminando hacia la perfección que es Cristo Jesús. O sea que acá vas a tener tribulación, vas a tener situaciones, vas a tener que pasar. Somos un cuerpo mortal que va a pasar cosas y que vamos a pasar situaciones. Nadie está exento, ¿sí? Todos estamos en el barco y que cualquier situación, pero Dios nos promete que Él nos va a sacar adelante en esa situación que estemos viviendo.
no vamos a pasar situaciones en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, en varias situaciones. Y dice que en esa ciudad de Colosa se desarrolló una de las primeras comunidades cristianas de origen no judía. Su fundador fue Epafras, era un habitante de esa ciudad, y al principio los colosenses recibieron la buena noticia con gran alegría, pero más tarde comenzaron a apartarse de las enseñanzas que ellos recibieron. ¿Por qué? Porque ahí en ese lugar había mucha idolatría, había religiones orientales, había mucha religiosidad, y ellos se volvían atrás porque querían seguir de la misma manera, creyendo que teniéndole a Cristo de lado y haciendo esa práctica, ellos van a seguir de la misma manera. Pero Dios no dejaba que ellos. Entonces muchos decían, no, ¿para qué me voy a la iglesia? ¿Para qué le hace a Cristo si mirá cómo estoy? Yo estaba bien antes y ahora mirá toda mi vida un desastre. Pero Dios quiere que sigas adelante. Había mucha idolatría, afirma lo real y verdadero que es en Cristo Jesús. Esta carta se caracteriza por las enseñanzas de la vida nueva en Cristo. Pablo insiste en que los colosenses y con ellos todos los cristianos ya han muerto para el mundo, ¿sí? Ya morimos para el mundo nosotros. Ya no podemos seguir teniendo la misma vida que llevábamos antes. Y ahora por medio de Cristo Dios le ha dado la verdadera vida. Por eso ya no importa si alguien es judío o de otra nación o pueblo. Lo que importa es si alguien es de Cristo. Cristo lo es todo y está en todos. Amén, iglesia. Cristo está en todos. Amén. Bien, y en primera y segunda de Tesalonicenses, primeramente Pablo les recuerda a los lectores sobre su amoroso ministerio, les da gracias y le expresa el gozo que él sentía por la fidelidad que ellos tenían. Y en la segunda carta, más bien Pablo corrige la idea errónea de que la segunda venida ya había ocurrido y profetiza que ocurrirá una apostasía antes del regreso del Señor. Evidentemente, habían muchos rumores de que ya había traía confusión en realidad en la iglesia, de que el fin del mundo ya había pasado. Entonces Pablo les vuelve a escribir y más bien le dice, prepárense para la segunda venida de Jesús. Y aclara por ahí esa confusión que la iglesia en ese momento estaba teniendo. Primera y segunda de Timoteo, sí, ahí podemos ver que Pablo enseña acerca de la importancia de la oración y de la adoración apropiada. Sí, enseña que Jesucristo es el rescate por todos y que es nuestro mediador ante el Padre. Instruye a los hombres y a las mujeres sobre la manera de conducirse durante la adoración. ¿Sí? En sus diferentes viajes misioneros, el apóstol Pablo contó con varios compañeros de viaje. Uno de ellos fue el joven Timoteo. Según esta carta, Pablo pidió a Timoteo que se quedara en la ciudad de Efeso para corregir las malas enseñanzas o las falsas enseñanzas que se estaba enseñando en ese tiempo, ¿sí? Que empezaban a circular por las iglesias. Él en medio de esta carta señaló también que la buena noticia es por todo el mundo, ¿sí? Incluye a los gobernantes, a todas las autoridades, y esto para que podamos vivir en paz y tranquilos, obedeciéndole a Dios y llevando una vida bien con los demás. Se nota ya que, en resumen, de las enseñanzas cristianas que estaban viviendo en ese tiempo. También se puede apreciar la organización de la iglesia, pues se habla de las cualidades que deben tener, quienes la dirigen y quienes en ellas sirven. Segunda de Timoteo también habla que en esta carta está escrita en medio de tono como la primera de Timoteo, antes del desarrollo de las falsas doctrinas y enseñanzas. El autor hace referencia también que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará a causa del egoísmo y tendrán amor sobre el dinero. También aparece un breve himno y una pequeña confesión de fe que recalca la fidelidad de Cristo. Dice, 2 de Timoteo 2, 11 al 13, si morimos con Cristo, también viviremos con Él.
Si soportamos los sufrimientos, compartiremos su reino. Si decimos que no lo conocemos, también Él dirá que no nos conoce. Y aunque no seamos fieles, Cristo permanece fiel, porque Él jamás rompe sus promesas. ¡Tremendo! Así que, iglesia, aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Aunque nosotros estemos en tribulación o cualquier situación. Así que si nosotros le confesamos que Él es nuestro Señor, Él nos confesará delante del Padre. Pero si nosotros nos arrepentimos y decimos, yo no te conozco, Señor, Él no nos va a conocer en el día de mañana. Bien, vamos con la última, la carta de Tito. Dice que es una carta muy semejante a la que él le escribió a Timoteo. Tito era griego, Pablo lo llama su hijo, su hermano, su compañero y colaborador. Subió con los apóstoles a la iglesia de Jerusalén y se relacionó mucho con la iglesia de Corinto, en cuyos asuntos puso mucho interés y diligencia. La segunda epístola de Pablo a los Corintios fue enviada por su mano. Estuvo con el apóstol en Roma y desde allí se marchó a Dalmacia. Así que estas son las 13 cartas de Pablo. Pero como les contamos, lo que más ministró a nuestro corazón fueron esas cartas que escribió Pablo desde el calabozo, desde la cárcel. Lo que ministró a nuestro corazón fue cómo Pablo, estando tan mal, en una situación tan difícil, pudo enviar esas cartas tan llenas de fe, tan llenas de esperanza. ¿Será que nosotros cuando estamos en esas situaciones se podría decir de nosotros lo mismo? ¿Será que en nuestros estados podemos glorificar a Dios, enviar mensajes de fe? Yo creo que tenemos que llegar a tener ese carácter de Cristo como lo tenía Pablo. Que nuestros mensajes sean llenos de fe, llenos de esperanza. ¿Cómo puede alguien escribir desde la cárcel con una perspectiva tan positiva? Pablo podía hacerlo porque había sido moldeado. En Cristo nuestras circunstancias no dictan nuestro gozo. Nuestra relación con Cristo y la esperanza en Él son lo que nos determinan. En realidad, la forma en que vivimos cuando nuestras circunstancias están en su peor estado es lo que atrae o repele a los demás. La misión de Pablo sobre la tierra llegó a su fin demasiado pronto. Una de las mayores tragedias de la iglesia primitiva es que a muchos de sus fundadores lo mataron por causa de su fe. La mayoría de los 11 discípulos restantes fueron martirizados por enseñarles a otros sobre Jesús. Pablo sabía que no iba a salir con vida de allí, así que era tiempo de pasarle la batuta a la siguiente generación. Es así que él envía esta carta a Timoteo. Vemos ahí entonces Pablo, ya sabiendo y teniendo noción de que tal vez no saldría de esa cárcel, envía esta carta, ¿sí? Y está realmente acompañado, Timoteo le acompañó a Pablo en su primer viaje misionero y era como un hijo para él. Y en esas breves letras podemos sentir el urgente deseo de Pablo de asegurarse de que Timoteo siguiera firme en la fe. Le insta a pelear la buena batalla, a contender por la fe, así como él lo había hecho. Cuando dice Pablo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. A medida que pasaba el tiempo, muchos falsos maestros aparecían en escenas para tratar de iniciar sus propios movimientos. Y Pablo sabía que Timoteo sería desafiado. Aunque Timoteo era un extremo talentoso, también parece haber sido muy tímido y propenso a retraerse en el liderazgo por causa de su juventud. Así que Pablo le alienta desde la celda, pues Dios no ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Pablo sabía que el joven pagaría caro el hecho de seguir a Jesús. Por eso trata de prepararlo para lo que iba a suceder más adelante.
Por eso no debemos permitir que nada nos aparte de servir a Dios. Amén. En conclusión, iglesia, mientras que el propósito de la comunidad de Israel era señalarle a la gente la primera venida del Mesías, nuestro propósito es señalar a la gente la segunda venida del Señor Jesucristo. Si viniste por primera vez a este lugar y por ahí no entendiste nada de lo que dijimos, por ahí no se aclaró, pero seguramente que el Espíritu Santo te está llamando. Si viniste a este lugar es porque Dios quiere hacer algo en tu vida y hay un propósito en tu vida. Y yo le voy a pedir a toda la iglesia que esté orando, intercediendo y vamos a orar. Vamos a hacer una oración si viniste por primera vez y querés hacer esta oración con nosotros, diciéndole a Dios que entre en tu corazón, que Jesús gobierne tu vida y que el Espíritu Santo te muestre y que te abrace en esta tarde. Y decirle así, si viniste por primera vez, decirle: Señor Jesús, en esta tarde te abro las puertas de mi corazón. Quiero recibirte como mi único y suficiente Salvador, Señor y amo de mi vida. Hoy quiero cortar todo pacto, consciente o inconscientemente, que hice con las tinieblas. Señor Jesús, te pido perdón y quiero que escribas mi nombre en el libro de la vida eterna y no lo borres nunca más. Te pido que me ayudes a mí y a mi familia, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Y si hay alguien que hizo esta oración por primera vez y quiere levantar su mano ahí donde está, Dios te bendiga. ¿Hay alguien más que hizo esta oración por primera vez? Dios te bendiga, Dios te bendiga. ¿Hay alguien más? Dios te bendiga. ¿Alguien más que hizo esta oración? Y yo le voy a pedir un poquito más si pueden venir acá al frente. Queremos seguir orando por ustedes, ¿sí? No le vamos a pedir nada, simplemente queremos orar por ustedes como iglesia. Queremos bendecirle, ¿sí? Queremos que Dios siga obrando en sus vidas, en sus corazones. ¿Sí? No tengan vergüenza. Bienvenida. 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 Hay fiesta en los cielos y también hay fiesta acá en la tierra. Somos una iglesia bendecida. ¿Hicieron esta fe con esta oración de fe, creyendo que Jesús entró a su corazón? Estén seguros y estén confiados de que su nombre está escrito en el libro de la vida. Y que a partir de ahora pasamos a ser hermanos en Cristo Jesús. Y que Él les va a abrazar. Aquella necesidad que viniste a buscar, Él lo va a llenar. Nosotros no conocemos y no sabemos por qué situación está pasando, pero Dios sí sabe. Y Él te conoce mejor que nadie. Amén, iglesia. Así que extendé tu mano hacia estos nuevos hermanos que están aquí y que Él sea el que sane toda herida, toda dolencia ahora. Padre, gracias queremos darte como iglesia, porque sabemos que tú tienes planes de bien para cada uno de nosotros. Y te pido ahora, Padre, en el nombre de Jesús, que tú quites toda tristeza, todo espíritu de muerte ahora, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo de Dios, abrázalo al que necesita un abrazo, aquel que necesita un amigo, un padre, que tú llenes ese vacío que hay en sus corazones. Que tú quites todo, Señor, raíz de amargura, tristeza, desolación, abandono ahora. Y que tú llenes, papá, de tu Espíritu Santo ahora en el nombre de Jesús. Y te damos gracias, papá, por cada uno de ellos. Y que tú traigas soplos de vida, que tu Espíritu Santo traiga vida sobre su cuerpo, sobre la situación que estén atravesando en este momento. Y que ellos puedan, Señor, pedirte con fe, creyendo que ellos van a recibir ese pedido de oración ahora, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Amén, iglesia, dale un fuerte aplauso al Señor. Te voy a pedir 5 minutos más.
Si ustedes le pueden acompañar a ese señor que está parado ahí con el portaestandarte, le vamos a pedir unos datos y un número de teléfono. Nosotros vamos a ir mandándole mensaje para poder orar por ustedes. ¿Sí? Acompáñenle a ellos, por favor. Amén, iglesia. ¿Quién quiere servirle al Señor? ¿Quién se anima a ponerse sobre sus pies y decir: Señor, heme aquí, envíame a mí, yo quiero? Ponete de pie. Ponete de pie si podés, si querés. Pero sé, hoy le decía a Roxana, somos re bendecidos al poder servirle al Señor. Somos más que agradecidos porque sabemos que a pesar de las circunstancias podemos pasar problemas, pero de todas ellas el Señor nos libra y nos saca. Y podemos decir hoy gozosamente que servirle al Señor es un privilegio, es algo tremendo. Poder abrir célula, poder ir a orar, poder visitar, poder hacer cosas. Porque si estoy en la cama, estoy postrado, ¿a dónde voy a ir? Entonces, estamos agradecidos porque Dios trae sanidad, trae liberación, restauración, y seguramente lo va a seguir haciendo, porque Él va a seguir haciendo durante toda esta semana, sobre el resto de los días. Así que agradecerle a Dios, agradecerle ahí donde estás y decirle: Señor, acá estoy. Comunicate con Él y decirle: mirá, si hasta acá yo estuve equivocado. Fíjense que Pablo, estando en la cárcel, él daba gracia y bendecía a los hermanos de la iglesia. Y nosotros nos enojamos con nuestros líderes porque no nos saludó, porque no nos mandó un mensaje. Nos vamos de la iglesia porque nos enojamos con las personas. Pero es tiempo de que vos vuelvas. Es tiempo de que vos estés en una célula. Es tiempo de que vos puedas decir: papá, perdóname porque cometí errores, yo sé, reconozco. Como líderes no somos perfectos. Y hoy te quiero pedir perdón si como líder yo te fallé, si yo como líder te falté. Hoy como líder yo estuve errado o por ahí hice alguna cosa contra tu vida. Yo te quiero pedir perdón. Porque de eso se trata, familia. Que no somos perfectos. Somos una iglesia imperfecta que servimos a un Jesús perfecto. Y si vos realmente querés un compromiso más con el Señor, porque nosotros necesitamos como iglesia 12.000 jinetes, yo te voy a pedir que vos puedas hacer un paso más. El altar está abierto a decir: realmente yo quiero servirte, papá, no sé cómo, pero yo quiero que vos me ayudes. Dios está llamando valientes que se comprometan con Él, que realmente se comprometan con Dios, porque Él no es deudor. Él no nos debe nada. Simplemente nuestra gratitud hace que Él pueda derramar un tiempo nuevo sobre nuestras vidas. Porque hay un tiempo nuevo que Él quiere derramar sobre tu matrimonio, sobre tus hijos, sobre tu futura generación. Porque Él quiere hacer algo nuevo. Él quiere sanar tu corazón. Él quiere usar tu vida para que vos puedas llegar a otras vidas. Él quiere levantarte. Él quiere sanarte, restaurarte. Él quiere traer algo nuevo, algo fresco, algo nuevo en tu vida. Y para eso necesitamos tus manos, tus pies. Porque a donde yo no llego, vos vas a llegar. A donde vos estás trabajando, vos vas a llegar. A donde vos tenés dones, talentos que podés darle para la iglesia. Y sabemos que esos dones y talentos Dios los va a explotar. Dios lo va a hacer. No te creas menos. No sos una cualquiera. Dios te creó para un propósito. Dios te creó para algo específico. Y si no lo sabes todavía, pedíselo a Dios. Pedile a Dios que Dios te va a mostrar en dónde quiere que vos trabajes, en dónde vos quieres que vos le sirvas. Si sabes tocar el teclado, sabes guitarra, entregale a Dios, entregale tus talentos a Dios. Él lo va a hacer. Si a Pablo le usaba en la cárcel, ¿cuánto más te va a usar a vos? Que tenemos un lugar, una ciudad, un país libre donde podemos predicar, donde podemos llevar el evangelio. No te avergüences del evangelio. No te avergüences del evangelio, porque Él va a ser realidad. Si tenés sueños, tenés proyectos, entrega. Y podemos ver en esta tarde muchos Pablos y muchos Timoteos. Yo quiero declarar sobre tu vida que aún en tiempos difíciles, aún en tiempos, en circunstancias donde te veas
que parece que no vas a hacer nada, Dios va a usar tu vida. Dios te va a dar el denuedo en la palabra para que puedas animar a otros. Y como decía Pablo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Pero también declaro que hay muchos Timoteos en este lugar que van a estar pronto para acudir al líder, al equipo, en el ministerio, donde sea que Dios te necesite, que pueda decir: yo voy a cumplir con la misión, yo voy a seguir y no me avergüenzo del evangelio. Yo declaro en el nombre de Jesús que Papá Dios levanta en este tiempo nuevos líderes para la obra de Dios, para continuar la obra. Bendito eres, Padre, bendice a cada uno de los que han pasado, Señor. Apóyalos, Señor, en este tiempo, en cada área de sus vidas, y que cada día, Señor, sus mensajes sean impactados, Señor, a otros, Señor, con poder, Señor, con esperanza. Padre, que de sus bocas salgan tus palabras para bendecir a otros, papá. Dios, gracias te damos en este tiempo. Bendecimos a tu iglesia en esta tarde, Señor. Gracias te damos, Espíritu Santo de Dios. Abrázanos. Iglesia, Dios te bendiga y te guarde. Haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que tengas una semana bendecida.